Ella es Linda Restrepo, más conocida como la Mona Creída. Ella es mamá de dos hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta nueva temporada. Estoy tan feliz de poderlas volver a saludar y decirles, empezamos una nueva temporada. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, y como pudieron ver en la publicidad y en las redes sociales, mi invitado especial, mi esposito hermoso, que lo puedo recibir con un beso. Te amo, esposito. Bienvenido a Wow Mom. Gracias, Linda, por la invitación a tu programa Wow Mom. Nunca te digo Linda, pero bueno, qué rico estar acá finalmente en el gran programa Wow Mom. Bueno, me puedes decir, como siempre me dices, nena, o esposita, o la mejor. O más coqueto. Pero bueno, de pronto algunos se preguntarán, pero ¿por qué estás invitando a tu esposo? Porque no lo estoy invitando solo por ser mi esposo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en serio me parece espectacular. Estamos empezando el año, yo creo que todavía podemos decir feliz año porque como no nos habíamos visto, pero pasamos diciembre, una época de muchos regalos, muchos gastos, muchos gastos innecesarios, otros un poco necesarios. Y normalmente cuando empezamos un nuevo año tenemos metas, decimos, no, este año sí me voy a poner a hacer ejercicio, o este año sí voy a aprender a usar un presupuesto, o voy a salir de deudas, en fin, todas esas metas que nos proponemos, y en este caso específicamente económicamente. Les cuento, a ver, aquí tengo el iPad para darles una introducción de mi esposo, para que no crean que cualquier pintado en la pared les va a hablar. Mi esposito es socio y vicepresidente para América Latina del grupo brasileño XP, el banco de inversión más grande de América Latina, compañía listada en la bolsa Nasdaq, tiene oficinas en Nueva York. Voy a mirar así rápido porque si no aquí me puedo quedar leyendo. Tiene 14 años de experiencia. Mi esposito, Manuel, ha encontrado pasión en todos los temas relacionados con finanzas, y gracias a su fe cristiana también ha encontrado propósito en guiar a familias sobre cómo pueden administrar mejor los recursos que Dios nos ha dado. Yo le digo a él que él es de las personas más diligentes que yo he conocido en mi vida y lo admiro mucho. Y la verdad estoy muy feliz que pueda estar aquí en Wow Mom para darnos todos esos tips y pues compartir con nosotros su conocimiento. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre las finanzas en el hogar y vamos a estar respondiendo las preguntas que nos hicieron en las redes sociales. Leía que uno de los motivos principales de divorcios acá en Estados Unidos, no crean que es por infidelidad, es por el mal manejo de dinero. Y también todo lo que ustedes nos escribieron, las preguntas, la mayoría hablaba sobre deudas. Entonces, amor, cuéntanos, ¿por qué crees que este es un tema que ni siquiera enseñan en los colegios y por eso es que podemos ver tantas personas que no están educadas en el tema, pues, de la administración del dinero? Pues sí, como dices, es un tema que a mí me apasiona y no es que yo me dedique a enseñar finanzas personales, ¿no? Hoy en día yo soy corredor de bolsa y pues ha sido toda una larga trayectoria en el tema de las finanzas, pero pues toda mi vida me he preparado en economía, en finanzas, mi trabajo tiene que ver todo el día con mercados bursátiles, inversiones, etcétera. Y en esta trayectoria me he dado cuenta que una persona como yo, que estoy en el día a día en temas financieros y preparado desde pregrado, maestrías en temas financieros, nunca me enseñaron cómo administrar nuestras finanzas personales. Todavía más fuerte ver pues en Nueva York que uno conoce gente multimillonaria, conozco personas, colegas que ganan millones de dólares y son un desastre administrando sus finanzas personales, gastan más de lo que ganan. Entonces, a la final sí hay un problema muy crítico en nuestra sociedad en tema de conocimiento, de educación, de cómo administrar nuestras finanzas personales y que infortunadamente tiene implicaciones muy fuertes para la sociedad. Tú dijiste que los problemas financieros es uno de los problemas una de las principales razones de divorcio, es la principal, es la número uno. En Estados Unidos, que es la economía más próspera, que es la economía más rica del mundo, y con todo y eso vemos que es la principal razón. Entonces son muchas las implicaciones que tenemos
negativas por la falta de administración de nuestros recursos. Y bueno, una de las principales preguntas que nos hicieron fue, ¿cómo salgo de deudas? Entonces, o sea, podemos hablar de una deuda grande, por ejemplo, digamos acá en Estados Unidos, bueno, imagino que en Latinoamérica también, pero muchísimas parejas cuando van a entrar al matrimonio, digamos, llegan con una deuda gigante de sus estudios. Correcto. O hay otras deudas como las compras, las tarjetas de crédito, la Navidad que acabó de pasar. Entonces, amor, ¿nos puedes dar algunos tips para poder salir de deudas? Correcto. Pues mira, tú tocas uno de los principales o de los primeros pasos que uno tiene que hacer para tener una vida financiera sana, y es justamente el salir de deudas, ¿sí? Hemos escuchado que no todas las deudas son malas y normalmente, pues, para la gran mayoría de personas lo más costoso es pagar su vivienda, entonces por esa misma razón tener una hipoteca es como de las deudas la menos peor, por decirlo de alguna manera. Pero fuera de eso, la realidad es que todas las otras deudas no son buenas, ¿sí? Y sobre todo las deudas que tienen que ver con consumo, sobre todo las deudas que están directamente relacionadas con tarjetas de crédito, porque cuando tenemos deudas, tarjetas de crédito y sobre todo que vamos acarreando mes tras mes, es un síntoma claro de que estamos viviendo con menos, estamos viviendo con gastos más altos de lo que nosotros podemos asumir. Entonces, claro, si uno organiza las deudas que tiene, uno puede tener las deudas de la tarjeta de crédito, las deudas de los estudios universitarios, los vehículos, y bueno, digamos que deudas personales con personas, ¿sí? Si uno fuera 100% racional de cómo ir eliminando esas deudas, uno debería salir de las deudas que tienen mayor tasa de interés, ¿no? Que normalmente son las de tarjeta de crédito, y que sobre todo con estos últimos años que las tasas de interés se han disparado por efectos de la inflación, pues son canibalistas los intereses. Pero la realidad es que psicológicamente, y es un tip que ha dado Dave Ramsey, que es como el Messi de las finanzas personales, un tipo legendario en todo este tema de administración de finanzas personales, es que uno debe empezar con las deudas más pequeñas. Y suena un poco contraintuitivo, pero recordemos que nosotros somos seres de incentivos, ¿sí? Y cuando vemos que nosotros podemos salir de una deuda de $100, eso nos va a motivar a salir de la deuda de $500, y así sucesivamente hasta salir de las deudas de $100,000. Recordemos también que en el tema de salir de deudas, sí o sí tenemos que enfocarnos, si queremos empezar a tener una vida de libertad financiera, es el primer principio que nosotros tenemos que salir de esas deudas. Pero así como nosotros cuando queremos bajar de peso y ponernos fit y eso, va a haber un periodo particularmente que va a ser de sacrificio extra. Y así mismo va a ser cuando nosotros vamos a querer salir de deudas, ¿no? Recordemos que no toda la vida va a ser un proceso de salir de deudas. Una vez nosotros salimos de deudas, ya ese dinero extra que gastábamos para las tasas de interés o para el interés, para las deudas en general, ya no vamos a tener que destinar ese dinero para esas deudas, sino que vamos a tener dinero extra. Pero por eso mismo uno tiene que mentalizarse que va a hacer sacrificios extra. Entonces es clave organizarse. Obviamente estamos aquí hablando de temas que nos podemos alargar 2 horas, pero es muy clave entender de que vamos a entrar en un proceso temporal con un beneficio casi eterno, por decirlo así, o por el resto de nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante entender que es importante hoy, sobre todo que estamos iniciando un nuevo año, tener esa meta y ese propósito, y sobre todo ese querer como el hacer de nosotros empezar a salir de deudas, que es un punto clave para la libertad financiera. Claro, entonces ya saben, en serio uno pensaría, bueno, en esta tarjeta estoy pagando, no sé, 30% de APR, de interés, y en esta otra estoy pagando 10, pues obviamente voy a salir de la más alta, pero Correcto. definitivamente cuando uno sabe, cuando uno cumple pequeñas metas, uno se pone feliz. Entonces eso es como un punto súper importante, como así no esté pagando tanto interés comparado a otros, salga de las pequeñas.
Y además, lo bueno es que una vez sale de esa pequeña, lo que tú dices, listo, voy a seguir con la que le sigue, lo que pagaba acá, ahora lo puedo abonar a esto y empieza a ser como Exacto. una bola de nieve, ¿no? O sea, como Exacto. que como va saliendo de deudas. Por ejemplo, En ese punto que tú tocas, es muy importante que el efecto de bola de nieve, que técnicamente hablando es básicamente el retorno compuesto o el compounded return que hablamos en inglés, es un arma muy poderosa, tanto para bien como para mal. Para mal en las deudas, porque el interés de las deudas se van volviendo una bola de nieve que nos van carcomiendo y cuando era una bolita así tierna termina siendo una avalancha. Asimismo para las inversiones, que probablemente más adelante vamos a hablar, cuando nosotros empezamos a invertir, algo así sea pequeño, con el tiempo esto se va volviendo también una avalancha de dinero de inversiones y ahí también pues es muy, muy importante tener en cuenta lo importante que es el tiempo, ¿sí? pues en base a lo que estabas diciendo, Nayeli OB dice, ¿qué hacer para salir rápido de una tarjeta de crédito? Parece un saco roto, por más que no la use. O sea, como que se la está comiendo. Y otra persona, PBetancur07, dice, consejos para manejar sabiamente las tarjetas de crédito. Porque entonces esa es otra cosa. Obviamente, como dice mi esposito, aquí estamos tocando los temas muy rápidamente, porque también hay personas que satanizan las tarjetas de crédito. Exacto. Entonces, digamos, en este caso, ¿cómo crees que de una manera prudente y sabia podemos usar una tarjeta de crédito? Porque no se trata de no tener. Entonces, ¿cómo nos puedes aconsejar en eso? Pues mira, para Nayeli, que dice que parece algo como que un hoyo negro, que uno empieza a poner dinero para aportar a la tarjeta de crédito y no pasa nada. Las tarjetas de crédito no son un hoyo negro si nosotros paramos su uso o la usamos de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo a las capacidades que tenemos. Entonces, si tú, Nayeli, sientes que en serio es un hoyo negro, lo primero que toca hacer es parar de consumir, ¿sí? Parar de usarla, ¿sí? Y de acuerdo, listo, tengo una deuda de $5,000, me voy a enfocar en eliminar esa deuda de $5,000, o si estaba gastando yo $1,000 al mes y nada que veo progreso, pues voy a tratar de gastar $500 y voy a hacer los sacrificios que tengo que hacer y si no me da con mi ingreso actual, pues voy a encontrar un segundo trabajo, hasta un tercer trabajo. Recordemos el punto que dijimos anteriormente, tenemos que hacer sacrificios temporales y con las capacidades actuales no podemos. Pero como dijiste muy bien, las tarjetas de crédito tienen muchísimos beneficios si uno las usa bien. Entonces, tú sabes, pues nosotros las tarjetas de crédito las usamos mucho, las usamos realmente como tarjetas de débito, pero es mucho mejor usar una tarjeta de crédito como una tarjeta de débito que una tarjeta de débito como débito. ¿Por qué? Porque tenemos cashback benefits, tenemos puntos, yo viajo bastante y me ahorro muchísimo dinero yendo a los lounges o los lounge en los aeropuertos que nos da acceso a la tarjeta de crédito. Hoy en día uno se compra un café con un croissant en un aeropuerto, te cuesta $20, un sándwich y una Coca-Cola dietética te cuesta $30 y el lounge pues comes hasta una comida muy decente, hasta puede uno pedirse una copa de vino y pues está incluido dentro del fee de la tarjeta de crédito, o hay tarjetas que ni siquiera tienen fee. Tras del hecho tienes los puntos, que varias veces hemos viajado gratis porque hemos pagado desde tiquetes hasta hoteles con solo puntos. Entonces es correcto. Como que saber manejar esa tarjeta. Hay otros beneficios, por ejemplo, que es muy importante y que justamente los viví hace poco. Una vez fui a pagar una reparación de una cosa del carro en tarjeta de crédito y resultó que era medio estafa. Y si uno pagara en cash eso, olvídate después de que te devuelvan el cash. En cambio, con la tarjeta de crédito, disputa al cargo de la tarjeta, cero problema y no tuve ningún issue pues para que me devolvieran el dinero de alguna manera. Otra cosa, tuvimos un viaje que hubo una interrupción, un delay bastante largo, la aerolínea no nos dio nada, hice
claim a la tarjeta o la disputa porque justamente la tarjeta tenía un seguro con viajes y buena sorpresa, tuvimos un buen refund por ese viaje. Entonces, es justamente utilizar estas herramientas de la tarjeta de crédito que efectivamente las satanizan. Y las satanizan porque realmente en gran parte sí están hechas para que la gran mayoría de personas caigan en la trampa pues de pagar estas altas tasas de interés, que así es como ven estas tarjetas. Pero por otro lado, uno debe usar esta herramienta pues con todos estos múltiples beneficios. Cuando uno alquila un carro, si no tienes tarjeta de crédito es mucho más complicado, toca poner mayores depósitos. Entonces, sin duda este tipo de herramientas, así como muchas otras en finanzas, uno las puede usar para bien si uno es sabio manejarlo y siempre bajo el concepto macro de usarlas de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? También es muy importante conocerse a uno, también un poco cerrando este tema de conocerse a uno, ¿no? Si hay gente que ponemos aquí un pastel de chocolate, no van a aguantar 5 minutos y se van a cortar un pedazo. Y hay personas que de pronto saben que la tarjeta de crédito puede ser una muy alta tentación para no usarla correctamente. Entonces es importante uno ser sincero con uno mismo y saber si uno efectivamente la puede usar, porque si no, ahí sí es preferible que use la tarjeta de débito hasta que sepa que va a tener la disciplina, más allá de los puntos y eso. Y ahora, las personas que tienen la disciplina también es bueno, y es algo que yo realmente no lo hacía hasta hace poco, estudiar las tarjetas de crédito. Y he aprendido cada vez más, esta tarjeta te da muchos más puntos cuando vas a restaurantes, esta te da mucho más cuando viajas, esta te da para cuando tanqueas el carro, o cuando vas a Costco, o al supermercado. Entonces, es jugar también con todo eso si uno ya siente que puede tener la disciplina de jugar también con claro, eso, ¿no? Pero sí, eso es lo importante, tener dominio propio. Amor, con todo lo que hablamos ahora de cómo salir de deudas, de las tarjetas de crédito, me puse a pensar que pues realmente es delicado el tema que el mal manejo del dinero sea el gran motivo de tantos divorcios aquí en Estados Unidos y pues me imagino que en el mundo. Dime qué otras cosas afectan pues este tema que las personas no saben manejar. Sí, como dices, se ha vuelto una bomba de tiempo para la sociedad porque pues hablamos de un problema particular y es los divorcios, pero pues no todo el mundo está casado y no todo el mundo va a tener esta implicación, pero hoy en día, de acuerdo a las cifras que vemos recientemente, más del 50% de los americanos, nuevamente recordando que estamos hablando de la economía más rica del mundo, vive del cheque a cheque. O sea, son personas que no tienen básicamente ahorros. Y vemos que el 70%, es una cifra justamente que salió este año, son personas que no tienen $1,000 para un fondo de emergencia. Y por ende, su fondo de emergencia es una tarjeta de crédito, que acabamos de hablar, pues lo perjudicial que puede ser tener como fondo de emergencia una tarjeta de crédito. Hemos visto incluso mucho las historias de las personas que se ganan la lotería, como después se les vuelve un desastre su vida, y está comprobado que el 70%, es decir, de 10 personas, 7 personas que se ganan la lotería, 5 años después quiebran. ¿Cómo puede ser que personas que ganan 5, 20, 50, 100 millones de dólares o más terminan quebrando? Y es nuevamente por todo este tema de la falta de conocimiento de administrar nuestras finanzas personales, porque recordemos que también las finanzas se ha vuelto un tema hasta más sensible que la sexualidad. La gente a veces no quiere hablar de temas de sus finanzas personales porque es un tema muy sensible, porque es un tema muy incómodo. Y es incómodo empezando porque cuando estamos en problemas financieros vivimos llenos de estrés, afecta nuestras relaciones interpersonales, es simplemente vivir en esclavitud, esa es la realidad. Y es un problema muy grave y por eso, aunque es un problema muy grave en la sociedad, no quiere decir que no hay una solución. Pensaba, digamos, también en los millennials, somos millennials, y alguna vez escuchando a mi esposito, él decía que le impresiona ver
cómo hay tantos millennials, pues hablando de nuestra generación, que no tiene ahorros, que no tiene pensión, y en serio como que lo hace pensar a uno, o sea, estamos envejeciendo, los años están pasando. Diría, no sé el porcentaje, pero muchísimos de los millennials, como que es la generación que empezó de que quiero ser mi propio jefe, no quiero pagar, sí, esa pensión, entonces cuando llegues a viejo, o sea, o a tu edad de jubilarte, ¿de qué vas a vivir? Entonces cuando mi esposo empezó a hablar de esto, porque lo hablamos cuando liderábamos los jóvenes adultos, yo decía, Dios mío, es verdad. Entonces uno se pone a preguntar, ven, ¿tú de qué vas a vivir cuando termines, cuando sea tu hora de jubilar? Pero nunca pagamos una pensión porque tú trabajabas para ti mismo, ahora pues que todos quieren no tener jefe. Correcto. Entonces es algo que uno no piensa que va a envejecer y que voy a hacer. Ese Una punto, carga para mis hijos, o sea, no sé. ese punto es muy clave el que tú tocas, y es el tema del retiro, porque como dices, pues somos una generación que queremos todo para allá y no pensamos ni siquiera en 2 años para acá. Queremos viajar por el mundo y queremos vivir la vida del hoy. Y se ha cambiado un poco la mentalidad, y acá también es importante como no victimizarnos, ¿no? Es que antes era más fácil comprar una casa y todo. Y pues sí hay temas de inflación, etcétera, que han hecho un poco más complicadas las cosas, pero eso no implica que nosotros no podamos pensar en nuestro futuro, pensar en el retiro. Y sobre todo porque no es natural para el ser humano pensar en el largo plazo. Así como no pensamos realmente en nuestra salud en el largo plazo, y bueno, y eso que con todo y eso hoy hay una conciencia un poco mayor de cuidar su cuerpo y eso, no hay una conciencia de que pues a los 70, 80 años no va a ser igual de fácil levantarnos cada día de la cama, no vamos a tener la misma salud, el mismo vigor para salir a trabajar, para usar nuestro cuerpo, para estar aguantando calor, frío, lo que sea, o estar 8 horas en un escritorio. Y por eso es muy importante desde ya pensar efectivamente en el retiro, que básicamente es pensar en invertir desde ya, ¿no? Desde jóvenes, teniendo en cuenta de que una de las variables más valiosas en el tema de las inversiones es el tiempo. Si nosotros empezamos desde muy jóvenes con un granito de arena, ese granito de arena, o como hablamos con la nieve, se va a volver una bola gigantesca de arena, de nieve, si empezamos y aprovechamos pues el tiempo, ¿no? Mira que hay una pregunta que hace Camila Díaz, M1, dice, ¿cómo manejar las finanzas en el hogar cuando uno de los dos gana más que el otro? Pues ahí es un tema, o sea, he visto que es un tema muy personal en las parejas, cómo administrar, digamos, cuando las dos personas trabajan, ¿sí? Yo creo que nosotros podemos hablar, digamos, de nuestra experiencia personal. En su tiempo, pues Linda también trabajaba y está más que todo dedicada a las niñas. Pero la verdad lo trabajamos como un fondo común, y también creo que es lo más sano en el sentido de que pues, por más de que la mujer, o puede ser al contrario el hombre, de pronto no sean los que más traigan dinero a la casa, igual están cumpliendo una labor, o así debería ser, una labor igual importante en la familia, que en nuestro caso es pues, que nuestras hijas crezcan con los valores pues, cristianos, con los valores familiares, y que están atendidos diariamente por la familia. Entonces nosotros todo lo trabajamos como un fondo común. Ha funcionado. Sé que hay personas que a veces tienen obligaciones con su familia, que a veces pueden generar conflicto. A la final, lo que igual es clave en cualquier matrimonio, en cualquier relación, es siempre llegar a acuerdos que sean sanos, pues para el hogar, ¿no? Y que siempre se vea el principio de la unión, ¿sí? Porque cualquier cosa que empezamos a generar división dentro de una relación matrimonial, sobre todo, pues va a generar división, y va a generar secuelas de división. Y pues la palabra de Dios lo dice, que a la final cuando nos unimos en matrimonio somos uno. Entonces a nosotros la verdad nos ha ido muy bien manejando todo como un fondo común. No, y otro versículo dice que todo hogar dividido no se puede mantener en pie. Entonces eso definitivamente sí lo tienen que ver como un equipo. En nuestro caso, como decía mi esposo,
desde que nos casamos, un fondo común, ya no era como tu dinero, tu cuenta, mi cuenta, no. Sabemos que hay parejas que no lo hacen así y pues les funciona, pero lo importante es que les funcione, lo importante es que sea sano para su matrimonio, que tengan una buena comunicación, porque también está lo otro, ¿no? Que de pronto y me entró este dinero y yo lo escondo y lo guardo, o sea, como que esconder o guardar, ¿de qué? No, que digamos lo que acabas de decir, que necesito mandárselo a mi familiar, pues se habla y se dice, o sea, porque si estoy sacrificando la comida de mis hijas por eso, eso no es prioridad. Correcto. Pero si se puede, pues vamos a bendecir, pero entonces, o sea, todo se trata como de comunicación y de un acuerdo, o sea, que haya un acuerdo, entonces, independientemente a quién gane más, y como decimos, esto es un equipo, no es como yo en contra tuya, yo estoy ganando más que tú, entonces tú estás más abajo que yo. Yo ahorita no estoy trabajando, no traigo literalmente $1 a la mesa, pero como decía mi esposito, o sea, traigo muchas cosas a la familia y pues somos un equipo, o sea, nos complementamos, o sea, eso Correcto. Es lo mejor, ¿cierto que sí? Amor, se nos acabó el primer segmento, wow. Se pasa a 1000. En el segundo segmento vamos a hablar sobre inversión, porque, o sea, como decimos, sabemos que hay muchas preguntas, muchos temas que tocar, yo creo que hasta podemos hacer un segundo episodio, pero muchas personas escribieron sobre inversiones y sobre cómo de pronto manejar sus ahorros, cómo ahorrar, entonces para que hablemos de eso en el segundo segmento. Ustedes Wow Moms y algunos Wow Dads, no se muevan que ya volvemos con el mejor invitado, mi esposito. Sus emociones, su tiempo, sus temores, sus heridas. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es lo que en Wow Mom queremos que escuches. A otras madres, expertas y a profesionales en estos y otros temas para que veas que no estás sola y que eres una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbc la voz. Bueno, Wow Moms, volvemos hablando sobre todo este tema financiero y como decíamos ahora, sabemos que es un tema que uno puede alargarse y que hasta de pronto nos podemos ir para un segundo episodio, pero bueno, aquí vamos a aprovechar el tiempo al máximo. No se preocupen que de la inversión vamos a hablar hacia el final del segmento. Nati Galindo Vesga dice, ¿qué porcentaje de ahorro mensual sería el ideal? Pues existe esta regla que es básicamente el... Y disculpa, porque yo sé que vas a hablar de eso, entonces de una vez lo quiero unir con esta otra pregunta de Daniela 982224. ¿Qué opinas del diezmo? Entonces yo creo que ahí puedes unir lo de los porcentajes con eso, ¿no? Correcto. La regla del 80-10-10 básicamente lo que nos dice es que debemos destinar del 100% de nuestro ingreso neto, ¿sí? Después de impuestos, debemos destinar el 80% para nuestros gastos mensuales, la hipoteca o renta, carros, comida, etcétera, todo lo que sea. De ahí el otro 10% para el ahorro y de ahí, que realmente debería ser lo primero, el 10% para el diezmo. Sé que acá habrá personas que no serán religiosas o de pronto creyentes, que escuchan como lo del diezmo como algo retrógrado, como que, y ahí como también me gustaría hacer un poco una invitación, porque nosotros hemos visto pues muchísima bendición de parte de Dios con lo del diezmo, ¿sí? Yo me acuerdo, bueno, conocemos la cultura judía, conocemos que son una cultura bastante próspera en el mundo. Yo pues que trabajo en finanzas, en sistema financiero, veo, son dueños de prácticamente todo el sistema financiero a nivel global, en Nueva York, a nivel global en general. Y uno de los principios básicos que ellos cumplen es el diezmo, ¿sí? Y tanto así que, pues claro, cuando uno va creciendo, uno va ganando más y uno a veces dice, wow, ahora este va a ser el monto del diezmo y eso. Y he visto como uno siendo fiel con eso, pues Dios nos ha bendecido muchísimo en el hogar. Y me acuerdo una historia de nuestro pastor Darío Silva en Casa sobre la Roca en Colombia, nuestra iglesia en Colombia, cuando vivíamos en Colombia. Él contaba la historia de un judío de estos bastante prósperos en Colombia, que son dueños pues, de medio sistema financiero, y que una vez lo escuchó entrando a una reunión, como él se molestó con la secretaria, diciéndole, ¿cómo así que usted no ha enviado el dinero del diezmo cuando es el primer gasto que usted tiene que enviar, es el dinero a la sinagoga?
Y a mí me marcó un poco esa historia porque yo me acuerdo cuando pues Dios nos empezó a prosperar un poco más y obviamente uno gana su salario, el salario no diezma, pero a veces llegaban los bonos que son montos más considerables y de un tiempo para acá empecé a ser súper fiel, no, me cae el bono y de ahí diezmo inmediatamente lo que tiene que ser, por más que para mí sea un monto considerable. Y he visto cómo Dios ha abierto puertas, problemas que tenían temas se han resuelto, entonces sí a la persona que no, ¿sabes? Y la palabra dice, y es el único parte en la Biblia donde dice, pruébenme en esto, y verán cómo yo abriré puertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición. Particularmente nuestro hogar es fiel testigo de cómo es una bendición y que invito a la persona que nunca lo haya hecho, cómo en serio es de gran bendición la disciplina del diezmo. Y ya volviendo al tema del ahorro, pues sí, el 10% puede ser ahorro para el retiro, pero obviamente entre más nosotros podamos ahorrar, muchísimo mejor, más tranquilidad nos va a traer a nuestra vida. Y ahorro no es solamente, ok, tengo este dinero que me sobró y lo pongo en la cuenta bancaria y ya, ahí es cómo lo invierto. Que ya vamos a hablar de eso, sino que antes de que sigámonos yendo hacia la parte del ahorro, quería cerrar con lo del diezmo. Es que recuerdo siempre que el pastor Darío también decía, si usted le dice a Dios, Dios, es que es mucho dinero lo que te tengo que dar, entonces dígale a Dios, no me bendigas tanto. Entonces, correcto, ahí viene el versículo, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Entonces, si hoy tú recibes $10 y tienes que dar uno, y te duele, el día de mañana que recibas 10,000, no vas a querer dar 1,000. Entonces, como decía mi esposo, sabemos que hay personas que no son cristianas o no tienen esta relación, o se van como, pero es que yo no quiero ir a dar mi dinero y que roben o que hagan, o sea, ya tú cumples con Dios, ya tú te limpias las manos y es como, ok, Dios, yo ya cumplí mi parte, ya la otra persona. Y obviamente pues ya ahí miren dónde van a diezmar, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que dé fruto, o sea, que se vea que está haciendo cosas, está pasando, que te da gusto ir a dar. Claro. Porque hay lugares en que uno ve como que no pasa nada, pero hay otros donde tú ves que están evangelizando, está creciendo la obra, o sea, no sé. Pero entonces en eso sí lo motivamos. Y lo otro es que de pronto alguien dice, no, pero si no me alcanza pagar cosas viviendo con el 100% de mi salario, ¿qué me va a alcanzar vivir con el 80%? Pues hablando de que se va a diezmar el 10 y el otro 10 se va a ahorrar. Los números de Dios no son los números de uno y en serio podemos testificar que es increíble. Entonces ustedes encárguense de las cosas de Dios, que Él se encargará de ustedes. Y eso que dices es clave, es importante no generalizar porque existe mucha gente que dice no, es que los pastores se roban el dinero y pues sí, hay gente que la verdad sí hace cosas horribles, pero no es todo el mundo y pues uno debe apoyar esas obras que uno siente en el corazón y pues ya dado que es diezmo y que es un tema de la palabra, pues que permitan la expansión del evangelio y sí, apoyar obras que lo inspiran a uno. Ok, entonces ya enfocándonos del ahorro, porque ahorrar no es guardar dinero en un marranito, en una alcancía. Digamos, mi esposo es el primero que regañaba a mi suegra cuando le decía que tenía dinero debajo del colchón y decía no, porque ¿cómo es que tú dices, amor, que el dinero en cash, el efectivo, qué es? Cash is trash, como dice el Rey Dalio, que es uno de los mejores inversionistas del mundo, de un hedge fund manager. Y bueno, el cash es muy fácil uno gastarlo cuando lo tiene en la mano y perderlo, que se queme, que te lo roben. Y además hoy guardas $10 y en 10 años tiene los mismos $10 y no lo multiplicaste, como hay otra parábola en la Biblia que habla del siervo fiel que invirtió. Entonces ya para empezar a hablar de eso, P. Betancourt 07 dice, primeros pasos para invertir en bolsa. Bueno, ahí P. Betancourt se saltó ahí y lo voy a tocar el tema, pero hablando pues el tema general de las inversiones, es justamente el tema que más me apasiona, pues porque es a lo que me dedico. Y es un tema que particularmente en el tema de finanzas personales me apasiona mucho en particular porque es el tema que a veces menos se habla. Y es pues, de los temas más claves, no vamos a decir que es el más clave, pero es de los más claves. Y recordemos que el tema de las finanzas personales, de hecho, yo tener una vida sana a nivel financiero, es como cuando yo tengo un personal trainer, el personal trainer me dice, espectacular que usted vaya 6 días a la semana al gym, espectacular
que usted esté comiendo bien, pero todavía no se está hidratando bien. No está está tomando los, no sé, 2, 4 litros que tiene que tomar de agua y por eso no está viendo resultados. Y es un poco frustrante, pero es que si uno no tiene todo alineado y no está trabajando todo alineadamente, pues no va a haber resultados en el tema de finanzas personales. Entonces vemos incluso gente que no tiene deudas, hay gente que puede que maneje su presupuesto, y estoy hablando incluso en orden un poco de los principios, pero gente que no tiene deudas, gente que maneja un presupuesto, que vive de acuerdo a sus ingresos, que gasta menos de lo que gana, pero a la hora de invertir es un desastre. Y recordemos que en el tema de inversiones, pues yo diría que hay 4 puntos básicos. Uno es el diversificar. Y esto nos lo enseñó siempre nuestra abuelita cuando nos mandaba a la tienda de la esquina y decía, no lleve mi hijito una sola canasta, porque donde ponga todos los huevos del desayuno en la canasta, cuando los traiga y usted se tropieza, se le cae esa canasta y nos quedamos sin desayuno. Entonces lleve 2 canasticas por lo menos, y es básicamente el principio de diversificación, y es no poner todo nuestro dinero en la misma canasta. O sea que hablando ya en inversión, todos los huevos en una misma canasta sería, por ejemplo, cuando alguien quiere comprar puro real estate y todos sus ahorros en real estate. Exacto. Eso es algo muy latino. Perdón, real estate en español es... Finca raíz. Finca raíz, perdón. Finca raíz, propiedades. Entonces, eso es algo muy latino, porque, y es lo que hemos visto en nuestras generaciones, y es, ¿qué es lo típico que escuchamos? No, yo cuando tenga dinero me voy a comprar mis 5 casitas en Colombia y que me generen renta y con eso ya ya me retiro. Eso no es diversificar. Entonces existen básicamente 5 tipos de activos financieros, ¿sí? Uno es el real estate, ¿sí? O propiedades. Otro es las acciones o un mercado de renta variable, más técnico, o stocks. Está los bonos o renta fija, o bonds o fixed income, y están las monedas, las divisas, peso colombiano, dólar, euro, libra esterlina, etc. Y inversiones alternativas, que es un tema un poco ya más para inversionistas más sofisticados, pero básicamente dentro de las inversiones alternativas son private equity, private debt, leverage buyouts, por si alguien quiere pues como googlear qué es eso. Pero normalmente pues sí, la gran mayoría no entra en ese campo. Y nosotros debemos buscar es diversificar en este universo, sobre todo en acciones, bonos y real estate. Con eso ya es una diversificación sana. Porque recordemos, entonces, hay una persona que dice, no, yo diversifico bien. Yo tengo un apartamento en Miami, tengo un apartamento en Cancún, en Cartagena y mi apartamento en Bogotá. Eso tampoco es diversificar, porque todo está en real estate, ¿sí? Y el real estate tiene sus beneficios, ¿sí? Pues de que primero que todo es un activo tangible, yo lo puedo tocar, lo puedo usar, sobre todo pues para, digamos, propiedades que uno puede rentar de corto plazo, uno la puede usar cuando está desocupada, pero a nivel de retornos no necesariamente va a ser la mejor, trae muchos dolores de cabeza, de que el inquilino me rompió la tubería, o de que me rompieron el piso, me lo desocuparon, me lo dejaron vuelto nada y toca meterle dinero, o que la asociación puso un assessment, y bueno, acá nos podemos quedar de los diferentes dolores de cabeza que también tiene el real estate. O por ejemplo, cuando alguien está necesitando urgentemente el dinero y tiene que vender la casa y entonces como la necesita urgente, no tiene el efectivo, pero entonces la regala. O sea, como que listo, me dieron la mitad, pero démela. Entonces, porque necesito la palabra que iba a decir, que es el segundo principio básico, liquidez. Entonces, necesitamos diversificar y necesitamos priorizar la liquidez. ¿Qué es liquidez? Entonces, la liquidez es
pongámosle un ejemplo muy sencillo. Digamos una persona que su patrimonio total vale $1.000.000, entre su casa, entre propiedades que tiene, etcétera, y todo vale $1.000.000. Pero si todo lo tiene en finca raíz, en propiedades, y se viene una crisis financiera, y el tipo, digamos que en el banco solamente tenía $10.000 y necesita sí o sí el dinero, en una crisis financiera ve y vende una propiedad, te van a pagar o a un descuento gigante, ¿sí? Para obtener la liquidez y vas a regalar la propiedad por falta de liquidez o por iliquidez. Yo siempre digo que una persona no se quiebra por ser pobre, sino por estar ilíquida. Lo repito, una persona no se quiebra por ser pobre, sino por estar ilíquida, ¿sí? Una persona puede ser pobre, pero mientras gane más de lo que gasta, pues sobrevive. En cambio, una persona, por más que tenga un patrimonio gigante, pero está en iliquidez, puede quebrar. Entonces, en las inversiones siempre debemos priorizar la liquidez. Y acá está un poco el sesgo de lo que yo hago, pero que es una realidad, y por eso pues mis clientes, que son instituciones financieras pues globales, invierten en miles de millones de dólares, ¿dónde invierten principalmente? En la bolsa de valores. ¿Sí? ¿Y en dónde invierten de bolsa de valores? Normalmente en las bolsas de valores más líquidas del mundo, que es principalmente la bolsa de Estados Unidos, en Nueva York, Nasdaq y New York Stock Exchange. Porque si una institución de esas viene una crisis financiera, necesitan vender $500 millones en un día, lo venden sin problema en la bolsa de valores. En cambio, no pueden salir a vender propiedades de un día para otro por $500 millones o miles de millones de dólares. Entonces, por eso el mercado bursátil es tan beneficioso en temas de liquidez, pero por otro lado, como personas naturales, a veces tenemos, y sobre todo siendo latinos, porque la cultura no está, no hemos invertido mucho en el tema de mercado bursátil. Bueno, para las personas que están en Estados Unidos, de pronto puede ser más fácil. ¿Cómo dicen, listo, ya quiero invertir en el mercado financiero? ¿Qué es? ¿Cómo es? Porque no tengo ni idea. ¿Dónde pueden meterse a hacerlo? Y personas en Colombia, que es donde la mayoría de personas nos ven, o Latinoamérica, ¿dónde los aconsejas para que vayan o sea, para que sepan dónde invertir? Realmente yo creo que ahí lo vamos a dejar un poco a petición del público, si de pronto ya necesitan que hablemos un poco más del tema. Porque también obviamente no tenemos mucho tiempo para hablar ya tanto los detalles. Pero en este tema de invertir en bolsa, hay dos últimos principios incluso en el tema de inversiones. Habíamos hablado de diversificar, priorizar la liquidez, y hay otros dos, que es medir siempre el riesgo-retorno, ¿sí? Y el otro es no dejarse robar, ¿sí? Que lo he aprendido también en las malas de la experiencia. Pero dentro del tema de riesgo-retorno, hoy en día uno escucha 10.000 ofertas de que invierten en la bolsa. Nosotros somos colombianos, y en Colombia está inundado el tema de invertir en Forex, invertir en acciones, de que el asesor, de que intraday, hacen trades intraday, mejor dicho, son expertos en eso. Y en eso en general yo, la verdad, mis amigos los incito a ser un poco escépticos en todas esas ofertas, porque a la final invertir en bolsa tampoco es para hacerse multimillonario de la noche a la mañana, es nuevamente crear un capital que crezca con los años, y que cuando uno vea en el largo plazo, pues ya son dineros suficientes para que uno se pueda retirar, para pagar la universidad de los hijos, eso, pero no es ni mucho menos pues para volverse rico de la noche a la mañana. Y por eso mismo la gran mayoría de todas estas ofertas, que terminan en su gran mayoría también siendo scams, pues eso es lo que ofrecen justamente, ¿no? Entonces siempre medir el riesgo-retorno. Entonces cuando yo pongo el dinero, en qué lo estoy invirtiendo, qué estoy comprando, qué tipo de activos bursátiles estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en una acción individual que puede caerse 100%, o estoy invirtiendo en un ETF, que son acciones indexadas a más como una canasta, y estoy más diversificado. Entonces el tema del riesgo-retorno es clave. Y lo otro es no dejarse robar, justamente también en línea con lo que acabamos de hablar. O sea, hoy en día
es triste que la gente tiene dinero para invertir. O sea, hay mucha gente que tiene dinero, hay gente que puede tener poco, como hay gente que puede tener muchísimo, y termina cayendo igual en estafas, ¿sí? Porque igual hay esa necesidad de poner el dinero a trabajar, pero nuevamente por la falta de conocimiento de cómo invertir, de en dónde poner el dinero, de en dónde puedo abrir una cuenta de brokeraje y comprar esas acciones o esos ETFs que me van a permitir una diversificación. La gente todavía infortunadamente no tiene ese conocimiento, mucha gente o no investigan lo suficiente y terminan cayendo pues en ofertas que terminan siendo robos, y es muy triste obviamente ver esas historias, pues sobre todo con el esfuerzo que implica uno ganarse ese dinero para ahorrarlo e invertir. Pero pues el primer paso sin duda uno tiene que buscar abrir una cuenta de brokeraje directamente con un broker en Estados Unidos, o sea un brokerage account. En Google pueden mirar cuáles son los brokerage accounts más grandes en Estados Unidos, y uno puede abrir directamente la cuenta ahí. Excelente. Si uno está en Colombia, México, Perú, en donde esté, hoy en día hay también muchas alternativas que le ofrecen a uno abrir una cuenta de brokeraje. ¿En Latinoamérica hacen los bancos? Desde Latinoamérica. Los bancos tienen Okay. sus casas de bolsa, sus corredoras de bolsa que ellos, uno puede abrir una cuenta. En general, hoy en día los mínimos son casi cero para abrir una cuenta de esas. Entonces debería ser muy bajo incluso desde Latinoamérica. Y de ahí uno lo que debe es buscar diversificar principalmente a través de ETFs, que básicamente estos ETFs son pues estos pools de acciones que en vez de yo buscar invertir en las principales acciones de Estados Unidos, invierto en el índice del S&P 500 o en el Nasdaq 100, que son los principales índices accionarios en Estados Unidos, y yo en vez de armar el índice por mi cuenta, que obviamente sería un dolor de cabeza, yo ya puedo comprar el índice del S&P 500 o de Nasdaq, o puedo diversificar comprando el índice global, que es el ACWI, puedo comprar el índice de acciones en Europa, puedo comprar bonos de mercados emergentes a través de un ETF, puedo comprar hasta commodities como oro, plata, litio, a través también de ETFs. Entonces hoy realmente el enfoque debe ser diversificar a través de ETFs, que es muy fácil una vez uno ya tiene una cuenta de brokeraje. Y pues está la otra parte de la gente que no se quiere animar a eso, están los robo-advisors, que en Estados Unidos de alguna manera también han estado de moda, y ellos básicamente le hacen uno un cuestionario de cuándo van a necesitar ese dinero, para qué lo quiere, cuál es el perfil de riesgo, y le hacen uno una diversificación. Es como una solución buena para el que realmente no quiere investigar nada, pero no es particularmente la opción que a mí más me gusta porque no necesariamente es la que mejores retornos puede uno tener. Pero digamos para las personas que no tienen ni idea es la mejor opción, porque la primera, pues digamos obviamente mi esposo sabe, él está metiendo acá, sacando allá, y para ponerlo de pronto en un idioma más que todos entiendan, y pues tú me corriges, amor, si estoy diciendo las cosas bien o no, porque de pronto alguien dice, mire, vamos a invertir en Facebook, por poner un ejemplo. No, sí, yo sé que está súper bien, pero metió todo solo en Facebook, pues si veis, Facebook se va para abajo, pierde. Pero si, digamos, mete su dinero en el S&P, en el Standard & Poor's, son las mejores 500 empresas. Correcto. Entonces Las no, más grandes. entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 500 empresas se vayan para abajo? Entonces, Sí, por eso es correcto. mejor. Ahora, y por otro lado, perdón, lo de los robo-advisors es robo de robot, ¿no? No es robar. Entonces, eso es simplemente como usted llena un cuestionario y lo hacen por usted. Entonces, usted no tiene ni idea, pues entonces obviamente mi esposo dice, no, yo lo hago y yo lo muevo, pero cuando uno no sabe, pues mejor que de acuerdo al cuestionario que uno hizo y respondió y el riesgo y todo esto lo pueda pues hacer. Hay un gran mito igual, y es el hecho de que uno necesita saber cuándo comprar, cuándo vender. Salió un estudio hace poco de Fidelity, que es justamente uno de estos brokers más grandes aquí en Estados Unidos, mostrando cómo las cuentas de sus clientes, personas naturales que tenían mejor retorno, eran personas que ya habían muerto.
Wow. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos muestra este estudio? Que las personas que menos tocan su portafolio de inversiones son las que mejor les va, que psicológicamente no es fácil, ¿sí? Porque el mercado es así, el mercado, sobre todo pues el mercado accionario en Estados Unidos es volátil, pero en el largo plazo sube, pero hay veces que cae y a veces cae fuerte, como en la crisis del 2008, en pandemia, principios del 2020, pero en el largo plazo el S&P 500 ha dado un 10% anualizado en los peores 30 años de su historia y pues el índice ya tiene más de 100 años de historia. Entonces, como dijiste, pues uno está invirtiendo en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, está invirtiendo en Apple, en Facebook, en Nvidia, en Tesla, en los sectores más grandes. Entonces, no necesariamente es que uno necesite así mucha asesoría, es hacer una buena diversificación, principalmente a través de estos índices, principalmente el mismo S&P 500. Uno fácilmente puede tener más del 50% de su dinero ahí y ya es una muy buena diversificación. Y es dinero líquido, cuando uno lo necesita puede venderlo en cualquier momento, tiene el dinero y es un dinero que está trabajando y está invertido en el mejor management, en las mejores compañías pues, del mundo prácticamente. Jenny Estela dice, hola, la pregunta es si tengo unos ahorros, ¿cómo los puedo duplicar o triplicar sin perder? Y yo creo que esa es una, pues no sé, algo que piensan las personas que es invertir es 100% seguro, ¿no? O sea, claro, como que nunca vas a perder, porque entonces si alguien viene a usted a prometerle, mire, meta esto acá que no pierde, tiene que tener como dudar, ¿no? Claro, pues recordemos el tercer principio que hablamos del tema de las inversiones. Hay una relación riesgo-retorno. Si yo espero mayor retorno, voy a tener mayor riesgo, ¿sí? Entonces, las inversiones, como dices, que te dicen, esto ofrece 20% al año, 30% al año y hay cero riesgo, salga corriendo. No le voy a decir ni siquiera que tenga cautela, salga corriendo, porque eso no existe en las inversiones. Y ahí lo importante es tener en cuenta las acciones versus los bonos versus la finca raíz. Históricamente han mostrado mayores retornos, pero tienen mayor volatilidad. Eso no quiere decir que el real estate no tiene volatilidad. La cosa es que cuando uno compra una casa, uno no ve el precio de la casa fluctuar diariamente. Sí, pero puede que uno compre la casa y está perdida 2, 3 años y recupera o más. Lo mismo las acciones, uno puede comprar una acción y puede estar a pérdida varios años, recupera, o un índice accionario. Entonces, la cosa que es difícil psicológicamente con las acciones, con el mercado bursátil es eso, que uno ve un precio diario. Entonces, lo mejor a veces uno es armar una buena diversificación y ojalá ni ver esa cuenta. Y bueno, amor, ya para cerrar, no sé qué es la última cosa que les quieras decir a las Wow Moms, que sabemos que invitaron a sus esposos para ver este programa, para que realmente puedan ver bendición financiera en su hogar. Pues a mí me encanta de las madres. Yo particularmente vengo de un hogar que es madre cabeza de familia. Mi mamá quedó viuda además también cuando estábamos en la situación financiera más demandante a nivel familiar. Estábamos los 4 entrando a la universidad, somos 4 hermanos y gracias a Dios pudimos salir adelante y yo admiro muchísimo la tenacidad de las madres en todo sentido, pero sobre todo porque veo que las madres también a nivel financiero son pujantes en el hogar, porque a veces los hombres somos medio, no lo quiero decir brutos como personas, pero uno como hombre es fuerza bruta, todo es como a lo bruto. Las mujeres son más estratégicas, entonces este tema excelente que las mujeres en el hogar lo tomen y ayuden a sus esposos justamente a ser más estratégicas en la administración de sus finanzas personales y diligentes, porque también a los hombres nos cuesta ser diligentes per se. Entonces, no, sí, vamos a invertir, mi amor, en la bolsa, vamos a abrir un college fund para los niños, para un fondo universitario y que invierta. Y las mujeres creo que tienen un poco esa habilidad de que las cosas sucedan, ¿sí? Things make happen, ¿no? Entonces, esa es la invitación a las Wow Mommy, es que un poco estos tips y que obviamente estaremos abiertos, yo feliz de siempre apoyar esta gran obra que hace mi esposita Wow Mom. Estaré aquí detrás de bambalinas también para
este tema en particular cuando necesiten cualquier consulta en temas de administración pues, de nuestras finanzas y vivir una libertad financiera para nuestro hogar. Y bueno, Wow Moms, ¿qué les puedo decir? Algo que les dije hace un rato, recuerden que con su esposo son un equipo, que son un hogar y que estén siempre en acuerdo, unidos, en comunicación y bueno, y siempre tratando obviamente de hacer lo mejor para ustedes como relación, como esposos, que todo eso se lo van a transmitir a sus hijos. Gracias, esposito, gracias por haber estado con nosotros. Wow Moms, gracias por estar acá, gracias por acompañarme, no solamente en la primera temporada, sino este inicio de la segunda temporada, y pues estén ahí pendientes porque vienen muchos episodios con mucha información valiosa para que seamos unas Wow Moms. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soy Wow Mom, @Mona Creída y @CBC La Voz.